Hola chicos, hola chicas, pues hoy vamos a presentar los puntos de delimitaciones del tipo de estudio y diseño de la investigación, en las cuales son las no experimentales, la investigación transversal y también el diseño de investigación longitudinal. Okay. A continuación vamos a la otra diapositiva. Siguiente. Ok, para empezar, ¿qué es una investigación? Es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procuramos obtener información relevante y que nos acredite a cada investigación conforme a los datos que se obtienen en algún momento, para poder comprender, entender y verificar lo que se está investigando. Entonces la investigación, la cual es muy importante para la investigación que se va a realizar en algún momento predeterminado. Okay. Aquí tengo de igual manera las delimitaciones no experimentales, que es la investigación en la cual ella se basa en realizar sin manipular deliberadamente variables que se basan fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para analizarlos con posterioridad. En este caso, pues este tipo de investigación no hay condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos de estudio. Entonces las limitaciones no experimentales son aquellas que no tienen un variable. ¿Qué quiere decir? Que son experimentos que ya están hechas, pero en sí conlleva tiempo para realizarlo. Entonces las delimitaciones no experimentales se realizan en un determinado tiempo, en la cual se estudia la observación del fenómeno tal y como se dan en su contexto natural, para analizarlo con posteriormente. Las características de la investigación no experimental, aquí tenemos 5 puntos. La primera dice que la mayoría de los estudios se basan en sucesos que ocurrieron anteriormente y se analizan posteriormente. O sea, principalmente se realiza estos tipos de investigaciones experimentales para que en un determinado tiempo se vuelva a realizar posteriormente. El segundo paso es: en este método no se realizan experimentos controlados por razones como la ética o moral. ¿Qué quiere decir? Pues son métodos en la cual por alguna ocasión imprevista o algún momento en la cual pues se necesita una investigación de algún caso, pues se hace con esa ética y moralmente toda esa investigación. La tercera parte dice que no se crean muestras de estudio
Al contrario, las muestras o participantes ya existen y se envuelven en su medio. ¿Para qué? Para que nosotros podamos proceder con la investigación, proceder con el estudio científico. El siguiente punto dice que el investigador no interviene directamente en el entorno de la muestra. Entonces se tiene que analizar todo este proceso, para que en este caso pues se llegue a una conclusión, y ya después se hace el análisis para estudiar eh, eh, alguna muestra, ¿no?, de algún suceso. El último punto dice: este método estudia los fenómenos exactamente como ocurrieron. Pues toda esta investigación obviamente lleva o conlleva a la investigación, al proceso, al análisis, con base a los datos que se obtienen de cómo ocurrieron, cómo pasó todo lo que sucedió en algún momento con algún objeto o algún fenómeno por la cual se quiere saber todo este proceso que realmente pasó en ese determinado tiempo o momento. También les voy a mostrar los tipos de diseños de investigación no experimental, que es también diseño transversal o transicional y diseño longitudinal. El diseño transversal o transicional se utiliza cuando la investigación se centra en analizar cuál es el nivel o estado de una o diversas variables en un momento dado, bien en cual la relación entre un conjunto de variables pues nos lleve a en el tiempo pues a realizar esa investigación en la cual se analiza el estado del fenómeno. Entonces se hace en un momento dado entre uno o varios variables en el tiempo correcto, oportuno, que se va a realizar esta investigación. En cambio, pues el transversal lleva un proceso, pero eso se lo voy a explicar. También tengo el diseño de la investigación, que es la exposición, que es para qué nos sirve. Pues es para estudiar uno o varios factores que contribuyen en forma simultánea del evento de desenlace o enfermedad, es decir, evaluar en tiempo tanto los factores o riesgos de cualquier tipo de fenómeno, ya sea como en este caso los factores de enfermedad o un proceso en el cual se necesita saber qué es lo ocurrido en algún fenómeno. Obviamente se necesita la información para que nosotros, o los datos, para que nosotros podamos saber en qué momento podemos contribuir en la investigación. Obviamente hay diferentes factores como son los riesgos, daños de salud o ambos, o si se quiere igualmente saber de igual manera lo ocurrido de un fenómeno, pues se necesita
esa herramienta adecuada y valiosa para saber esa información. Esos datos se necesitan obviamente con esas herramientas en investigación para sacar un resultado favorable y que sea concreta o matemáticamente probabilístico. Entonces también tengo el tipo de indicador en estos estudios. El principal indicador es la prevalencia, el que cuantifica la frecuencia del daño a la salud. Se realiza estudio transversal del tipo analítico, que se emplean siguientes indicadores, que es la magnitud de asociación, significación de estadística. Obviamente que necesitamos saber cuáles son las estadísticas, las probabilísticas y las medidas de impacto potencial. El último punto dice beneficios del estudio, en la cual pues al realizar esos puntos dichos anteriormente, pues se obtiene el estudio que debido a la medición se realizan en un periodo único, breve y delimitado, debido a que la medición se realiza en apropiación de planeación en diferentes tipos de programas de salud o ya sea de lo que ocasionó a ese fenómeno, pues se conlleva la investigación y el estudio. También tenemos el diseño longitudinal, que es lo que les había platicado entre la transversal. Este diseño longitudinal se emplea cuando el interés de la investigación es analizar cambios a través del tiempo de determinadas variables. Pues este diseño longitudinal se dice que se investiga con anterioridad en algún momento determinado, pues se analiza de manera muy de un muy determinado tiempo, un largo tiempo, porque se necesita saber cuáles son los puntos o factores que se estudia en el fenómeno, para hacer inferencias respecto al cambio, determinantes y secuencias de ese fenómeno. Entonces pues el diseño longitudinal conlleva a tiempos en la cual se estudia el fenómeno con un periodo muy grande. En cambio el transversal pues en un determinado tiempo que es único. Entonces pues la diferencia está en eso. De igual manera les traigo aquí los puntos que son la diferencia, que es el transversal y el longitudinal. Dice que el estudio transversal y el estudio longitudinal son dos tipos de estudios en la cual el investigador se dedica a observar a los participantes en su entorno natural. Básicamente en estos dos tipos de investigación no hay alteración o cambios en el entorno en el que los participantes se desarrollan. En este caso, la diferencia entre el estudio transversal y el longitudinal es que en el estudio transversal los estudios pues, son rápidos de conducir en comparación a los estudios longitudinales.
Aquí obviamente los estudios longitudinales pues se lleva un tiempo más prolongado, como les había explicado, es más largo el tiempo que se conlleva esta investigación, hasta años, incluso décadas llega a darse una investigación de un fenómeno. De igual manera, el estudio transversal es un estudio, el segundo punto dice que es un estudio transversal que se conduce en un periodo de tiempo determinado. Obviamente que se delimita o tiene un límite de tiempo en la cual pues se tiene que eh, llevar ese estudio de manera más rápida y concreta para un determinado tiempo. En cambio, la longitudinal dice que es un estudio que se requiere de una investigación que observe a los participantes en diferentes intervalos de tiempo. El tercer punto, los estudios transversales no pueden ofrecerle a los investigadores una relación de causa y efecto. Entonces, el longitudinal dice que los estudios longitudinales pueden ofrecer a los investigadores una relación de causa y efecto. El siguiente punto dice que con los estudios transversales se puede observar diferentes variables en un solo momento. El longitudinal dice que en los estudios longitudinales únicamente se pueden observar o estudiar una variable porque se lleva un tiempo más prolongado. El siguiente punto dice los estudios transversales son más económicos para las empresas y los investigadores porque pues no lleva un proceso muy largo. En cambio los estudios longitudinales son más costosos por la extensión de periodo de la investigación del fenómeno. El último punto dice, en un estudio transversal se puede observar diferentes variables del estudio transversal. En cambio, el estudio longitudinal dice que es un estudio transversal que no se pueden observar en diferentes variables, como en el caso del estudio transversal en realidad. Entonces, pues hay mucha diferencia entre estos dos puntos. Y pues por mi parte sería todo. Espero que lo hayan comprendido, que me hayan escuchado de la manera más atenta. Gracias por su apoyo y su participación y nos vemos.